Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de uno de los líderes más legendarios de la historia, Alejandro Magno, una figura legendaria de la historia antigua. Es conocido por su brillantez militar y su visión estratégica. En un tiempo sorprendentemente corto, creó uno de los imperios más grandes jamás vistos, extendiendo la cultura griega y promoviendo la integración de diversas culturas bajo su dominio. Aunque murió a los 32 años, su legado perdura y su impacto en la historia mundial sigue siendo objeto de admiración y estudio. En el vibrante corazón de la antigua Macedonia, un niño destinado a la grandeza tomó su primer aliento. Nacido del formidable rey Filipo II y la indomable reina Olimpia, el joven Alejandro estaba tallado de la misma materia que las leyendas. Desde el momento en que entró en el mundo, el mismo aire crepitaba con la promesa de sus futuras hazañas. Filipo, un maestro militar que había unificado las fracturadas ciudades-estado griegas bajo el dominio macedonio, vio en su hijo los elementos de un verdadero conquistador. No perdió tiempo en pulir los talentos naturales del niño, otorgándole el mejor entrenamiento militar y confiándole el mando de tropas en batalla a una edad muy temprana. Sin embargo, fue Olimpia quien realmente avivó las llamas de la ambición dentro del alma de Alejandro. Susurrando relatos de hazañas heroicas y ascendencia divina, alimentó su sed de gloria y su deseo de grabar su nombre en los anales de la historia. El niño, cautivado por las palabras de su madre, soñaba con emular a los grandes héroes del pasado, de forjar un imperio que abarcaría el mundo conocido. A este ambiente cargado de energía llegó Aristóteles, el reverenciado filósofo cuya brillantez intelectual moldearía la mente del joven príncipe. Bajo la tutela de Aristóteles, los horizontes de Alejandro se expandieron, su conocimiento abarcando una deslumbrante variedad de disciplinas, desde la filosofía y la política hasta las ciencias naturales y las imperecederas epopeyas de Homero. A medida que pasaron los años, el niño se transformó en hombre, su poderío físico y genio estratégico pulidos a la perfección. Pero fue la fusión de su fuerza militar y su acumen filosófico lo que realmente distinguió a Alejandro, impregnando cada una de sus decisiones y conquistas con un profundo sentido de propósito. Y así se montó el escenario para el ascenso de un titán, una figura cuyas hazañas harían eco a través de las eras, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de la esencia misma de la grandeza. Después de consolidar su poder en Grecia y Macedonia, Alejandro Magno emprendió una serie de campañas militares que lo llevaron a crear uno de los imperios más grandes de la historia antigua. Invasión del Imperio Persa, 334 a.C. Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de aproximadamente 37.000 hombres. Su primera gran victoria fue en la batalla del Gránico, donde derrotó a las fuerzas persas y aseguró su control sobre Asia Menor. Batalla de Isos. En esta batalla, Alejandro enfrentó y derrotó al rey persa Darío III. Esta victoria fue crucial, ya que consolidó su dominio sobre el territorio persa y demostró su habilidad estratégica. Conquista de Egipto, 332 a.C. Alejandro fue recibido como un libertador en Egipto. Durante su estancia, fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro cultural y comercial del mundo antiguo. Batalla de Gaugamela, 331 a.C. Esta fue una de sus victorias más decisivas. En Gaugamela, Alejandro derrotó nuevamente a Darío III, lo que llevó a la caída definitiva del imperio persa. Campaña en la India, 326 a.C. Alejandro llegó hasta el río Indo, donde libró la batalla de Lidaspes contra el rey Poros. Aunque ganó la batalla, sus tropas, agotadas y deseosas de regresar a casa, se negaron a avanzar más al este, marcando el fin de sus conquistas, influencia cultural y legado. Alejandro no solo fue un conquistador, sino también un difusor de la cultura griega.
Su política de helenización promovió la mezcla de culturas y la difusión del idioma griego, las artes y la filosofía en los territorios que conquistó. Fundación de ciudades. Alejandro fundó numerosas ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, que se convirtieron en centros de aprendizaje y comercio. Estas ciudades ayudaron a difundir la cultura griega y a establecer redes comerciales. Difusión de la cultura griega. La cultura griega se extendió por todo su imperio, influyendo en la arquitectura, el arte y la literatura de las regiones conquistadas. Este proceso de helenización dejó un legado duradero en el mundo antiguo. Período helenístico. Las conquistas de Alejandro dieron inicio al período helenístico, caracterizado por un intercambio cultural y científico sin precedentes. Este período vio el florecimiento de la ciencia, la filosofía y las artes en todo el mundo mediterráneo y más allá. Muerte y sucesión. Alejandro murió en el 323 a.C. en Babilonia, a la edad de 32 años. Su muerte prematura dejó un vacío de poder que llevó a la fragmentación de su imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos. División del imperio. Tras su muerte, su imperio se dividió entre sus generales, lo que llevó a las guerras de los diádocos. Estos conflictos fragmentaron el imperio en varios reinos helenísticos. Legado duradero. A pesar de la fragmentación de su imperio, el legado de Alejandro perduró a través de la difusión de la cultura griega y la influencia que tuvo en la historia mundial. Su visión de un mundo unificado bajo la cultura helenística dejó una marca indeleble en la historia. Alejandro Magno y su visión del mundo. Política de integración cultural. Alejandro Magno no solo fue un conquistador militar, sino también un visionario que buscaba la integración cultural de los pueblos que conquistaba. Promovió matrimonios mixtos entre sus soldados y mujeres persas, y él mismo se casó con Roxana, una princesa bactriana. Esta política de integración tenía como objetivo crear una élite gobernante multicultural que pudiera administrar su vasto imperio de manera más efectiva. Administración del Imperio Alejandro adoptó muchas prácticas administrativas persas para gobernar su imperio. Mantuvo a muchos funcionarios persas en sus puestos y adoptó el uso de la vestimenta y las ceremonias persas para ganarse la lealtad de sus nuevos súbditos. Esta mezcla de prácticas griegas y persas ayudó a estabilizar su imperio y facilitó la administración de los vastos territorios que había conquistado. Innovaciones y logros. Alejandro también fue un innovador en términos de logística y organización militar. Su capacidad para mover grandes ejércitos a través de vastas distancias y mantenerlos abastecidos fue una de las claves de su éxito. Además, fomentó el intercambio de conocimientos y tecnologías entre las diferentes culturas de su imperio, lo que llevó a avances en áreas como la medicina, la ingeniería y la astronomía. Mito y realidad. La figura de Alejandro Magno ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas a lo largo de los siglos. Desde su muerte, ha sido retratado como un héroe casi divino en muchas culturas. Su vida y sus conquistas han inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine. Sin embargo, es importante distinguir entre el mito y la realidad histórica para comprender plenamente su impacto y legado.